Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Es un gusto para nosotros nuevamente estar aquí con ustedes, en uno más de nuestros lives. El día de hoy tenemos un tema que yo he ido causando polémica. Este es el famoso homeschooling, ¿no? Em, y para poder hablar de este tema, me va a acompañar Geraldine Góngora, quien es una experta en temas de educación. Es alguien que ha trabajado por muchos años en escuelas, este, y ella nos va a compartir algunas cosas en torno a esto. Nada más ahorita creo que está teniendo algunas fallas. Este, Parece que la tecnología no le está ayudando en este momento, pero bueno, me, me voy a ir avanzando en esta parte y, y vamos a ir comentando algunas ideas. La verdad es que me gustaría que de pronto, pues lanzaran algunas preguntas, que nos comentaran sus dudas, sus inquietudes, porque es un tema que yo creo que ahorita a muchas mamás y papás está poniendo de cabeza. Este tema de las clases en línea, eh, pues implica que de pronto uno esté supervisando de cerca, que nuestros niños estén prestando atención, implica que uno supervise que el niño haga las actividades que está pidiendo el profesor, que no se disperse con el celular. Eh, Híjole, me vienen a la mente tantos ejemplos. Entre ellos estaría, por ejemplo, esta parte de que los chicos son creativos y echan mano de la tecnología y han tomado fotos, han sacado screenshots, pues buscando captar a los profesores en situaciones un poquito comprometidas, ¿no? Eh, en donde pues los usan como stickers y hacen bromas. Bueno, cualquier cantidad de ejemplos que les pudiera yo ir compartiendo en torno a lo que voy viviendo en la práctica clínica con mis pacientes, ¿no? También está esta parte donde eh, pues los niños no quieren aparecer con la cámara encendida. Otros, por ejemplo, traían como estos hábitos de estar con la pijama, de no bañarse, de literal nada más conectarse para el momento de la clase. Todo esto ha sido un tema que trae como a debate y discusión el hecho de qué tamaño va a ser la calidad en el aprendizaje. Podemos confiar en que la metodología que va a implementar la escuela de mi hijo va a ser funcional. Mi hijo va a obtener el mismo nivel de aprendizaje. ¿Qué se hace con todo esto, no? Y es ahí donde aparece un esquema que viene como a intentar romper un paradigma en la educación. Por eso le pusimos así a este live, porque pensamos que justamente un paradigma es un modelo, es un esquema, una forma en la que las cosas se han venido haciendo de manera habitual, y pues el homeschooling es literal romper ese esquema, esa dinámica. Y bueno, eh, aquí la pregunta es, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que la calidad del aprendizaje se va a ver disminuido? ¿Ustedes consideran que pueda ser de pronto válido el, el hecho de pensar que no se debe de pagar la colegiatura al 100%? Son tantas preguntas las que esto empieza a poner en boga que de verdad se vuelve como todo un reto intentar dar respuesta objetiva e imparcial, porque, por ejemplo, lo que les podría decir es, finalmente estamos viviendo una situación que pues no esperábamos, es una situación que nos pone a prueba en muchos sentidos. Y de pronto, por ejemplo, yo he visto muchos memes bueno, no tanto memes, sino mensajes en las redes sociales de que hay que apoyar a los emprendedores, a los pequeños negocios, pues buscando que la economía se mueva, ¿no? Y que las personas podamos salir adelante. Entonces, por ejemplo, desde ese lugar yo pensaría que el cubrir una colegiatura completa garantiza que la escuela pueda seguir de pronto ofreciendo trabajo a los profesores, que permita
que estos sigan teniendo el ingreso que necesitan para mantener a su familia, para sacar adelante sus gastos. Y entonces ese es un pequeño punto de vista que involucra todo este tema del homeschooling. Hay padres de familia que han visto la manera de que haya alguna persona acompañando a sus hijos, que los supervise, que los apoye, que les asesore, ¿no? Son todas estas las aristas que se están poniendo en juego con el tema del homeschooling. Para muchos puede ser una cuestión atractiva, para otros no. Por supuesto, también entra en juego el tema de la validez, ¿no? Hasta donde yo sé, no estoy tan empapado en el tema, es por eso que Jerry me va a acompañar en este live, porque ella se ha estado como especializando en todo este concepto, pero de pronto pues parece que la Secretaría de Educación Pública no está validando como tal el famoso homeschooling. Entonces, pues en términos de validez, pues ya pone una disyuntiva, ya pone un tema de debate y de discusión. Pero también el otro asunto es que hay papás que han pensado que no tiene sentido que en estos tiempos, pues sus hijos estudien, ¿no? Y de verdad hay familias que se han tomado la decisión de no inscribir a sus hijos, pensando que va a ser un año escolar que se va a perder por todo lo que estamos enfrentando y que lo que conviene es mejor esperar y que cuando las cosas ya mejoren y que incluso los sistemas académicos retomen esa, entre comillas, normalidad, pues vamos a poder uh, inscribir nuevamente a los chicos, ¿no? Entonces, me gustaría ir pues leyendo algunas de sus inquietudes, algunas de sus ideas en torno a esto, porque finalmente, pues es un tema que es importante. Digo, hay papás que dicen, mi hijo está en kinder, ¿qué puede afectarle, no? El aprendizaje no se va a ver mermado, no pasa nada si saco a mi hijo del kinder. Y yo preguntaría, ¿y dónde queda la parte social? ¿Dónde queda todo este rollo del despliegue de habilidades socioemocionales? Porque eso se convierte en algo muy importante, ¿no? Yo lo pensaría incluso así. El hecho de que nuestros hijos ahorita se inscriban a un sistema en su escuela, como venía ocurriendo, aunque sea en línea, finalmente es como irles enseñando que en la vida ellos se van a tener que ir adaptando a, a todo lo que implique un reto, a lo que implique un aprendizaje, a lo que implique un problema, a lo que implica una situación adversa. Y eso es darle juicio de realidad a nuestros hijos. Quizá valdría la pena como pensarlo desde ese lugar, porque si no también estoy mandando otro mensaje si yo lo saco de la escuela y lo mantengo en casa con otro tipo de actividades, porque entonces el mensaje para mi hijo va a ser, cada que haya dificultades, tú te puedes retirar o te puedes echar para atrás y no pasa nada, ¿no? Y la idea es como adaptarnos. Déjenme ver si ya logró, ya estás aquí mi querida Jerry, ¿verdad? Hola Manu, pues aquí escuchándote, ¿eh? ¿Me estás prestando atención para ver si no dije algo fuera de lugar? No para nada, al contrario, enriqueciéndome también de tus palabras. No, por supuesto que aquí la experta vas a ser tú en esta materia. Yo solo estoy lanzando opiniones en función de cosas que voy observando, que voy escuchando y que me toca de pronto tratar de acompañar. Y bueno, ya que lograste incorporarte, yo te quisiera lanzar al ruedo con la pregunta en específico de qué es el homeschooling, de qué se trata, cómo se come esto, Jerry. Claro, con qué se come, cómo se complementa, padrísimo. Pues mira, ahorita justo que estabas platicando es muy importante que cuando a nuestros hijos los estamos invitando a formar parte de un aprendizaje diferente, ¿no? Al sistema escolarizado al cual estamos, pues la mayoría acostumbrados, lo hagamos de una manera muy respetuosa, ¿no? Pero también no olvidando que, pues el homeschooling finalmente sigue es un programa académico, ¿no? Y entonces, a ver, te lo voy a comentar como más, de manera más coloquial.
Cuando nosotros pensamos en homeschooling, nos lleva de inmediato a pensar en esta situación que vivimos en la pandemia, ¿no? Que fue el llevar un sistema escolarizado a casa, el conectarnos, estar mucho tiempo frente a las computadoras, los celulares, tablets, etcétera, e intentar repetir esto mismo que se está haciendo dentro de un colegio. ¿Ok? Bueno, déjame te digo que eso no es homeschooling. No creo que vamos a comenzar diciendo que no es homeschooling. Eso se llama educación en línea. Eso es un sistema tradicional que únicamente copiamos este sistema académico, copiamos los recursos didácticos, actividades, estrategias pedagógicas hacia un trabajo en casa. El ¿Ok? homeschooling viene de muchísimo más atrás. Digo, estamos hablando que de, no sé, del siglo XVII, XVIII, ¿no? Cuando comienza a darse esta importancia en la educación, pues empieza a educarse en casa, ¿no? Sobre todo las altas castas educaban a sus hijos dentro de casa. Estos niños que no tenían que estar trabajando en el campo, que no tenían que estar apoyando a sus papás. Pero realmente ya es hasta, estamos hablando de los años 70, que empezamos ya a tocar este tema del homeschooling, pero tal cual con esta palabra. ¿En qué aspecto? Bueno, después de toda la revolución industrial que ocurre, de pronto intentan meter a los niños a un sistema muy cuadrado, demasiado estructurado, porque era lo que convenía, ¿no? Sus papás ya estaban yéndose a las industrias, ya estaban comenzando a tener una vida que a muchos nos suena similar, que es el tener que trabajar mamá y papá o tener que estar ya en otras actividades, y los niños necesitaban ingresar a un sistema escolarizado. Pero obviamente, pues también hubo situaciones en las cuales se aprovechó para intentar crear moldes como, no solo moldes educativos, como moldes sociales de personas que a través de la escuela podían formarse. ¿Ok? Hay muchas personas que a partir de esas épocas, estoy hablando como de los 60, 70, comienzan a ir en contra de, empiezan a decir, oye, yo me estoy dando cuenta que mi hijo tiene más habilidades, tiene más talentos, tiene muchísima creatividad para cierta área, pero dentro de este sistema escolarizado, demasiado cuadrado, con una exagerada estructura, no le está permitiendo ir más allá de su aprendizaje, ¿no? Y alejando un poquito en este saber interno que cada ser humano tiene. Y entonces justo comienza en Estados Unidos el término de homeschooling con, bueno, varios pensadores, obviamente, pero bueno, uno muy importante que fue John Holt, que escribió un libro, me parece que fue en el 74, que se llamaba Familias desescolarizadas, en ¿Ok? donde crea un revuelo porque de pronto las familias ligaban esta parte de estudiar en casa con el no hacer nada, no aprender, estar jugando todo el tiempo o simplemente apoyando labores escolares. Cuando él comienza a invitar a estas nuevas familias a desescolarizarse y probar no solo el sistema del homeschooling, sino también otro término nuevo que él introduce, que es el unschooling, ¿no? Y son dos términos muy diferentes porque el unschooling es literal llevar a un niño a un aprendizaje a través de las actividades cotidianas, a través también de esta invitación que puedan mostrar los papás con respecto al conocimiento a través de los libros, las experiencias de todos los días, pero sin seguir un programa académico. ¿Ok? El homeschooling es, sí, hacerle caso a estos procesos naturales de aprendizaje, pero sí sigues un programa académico. Y en este programa académico tú lo puedes enriquecer, eh, o sea, no solo siguiendo como estos programas que ya conocemos en los diferentes países que ya están estructurados, sino también puedes enriquecerlo con aquellas materias que puedan hacer que tu hijo alcance capacidades, habilidades y destrezas de acuerdo a sus intereses, A ver, ¿no? entonces hay una pausa. Hay una pausa, mi Sí, querida Jory. Entonces, haciendo una especie de recapitulación o a ver si estoy entendiendo bien el concepto. En el homeschooling lo que se busca es como potencializar el aprendizaje en función ahora sí que el aspecto individual, de la parte única que tiene tu hijo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, exactamente. y que al final del día sí respeta, vamos, la línea establecida en este caso por la Secretaría de Educación Pública
en cuanto a Así. los conceptos básicos o el esquema que de manera troncal se tiene que recorrer. Ahora, Ujú, hace unos instantes estaba justo como mencionando que yo en lo particular no tengo tanta claridad de, porque unas personas dicen que sí y otras que no, entonces a ver tú que estás más involucrada en esto, ¿qué ujú, pasa con la parte de la validez oficial de este esquema? Este, claro. ¿La hay, no la hay? Ujú. Mira, es una pregunta muy interesante y creo que muy acertada, sobre todo en estos tiempos, que muchas familias están optando por este tipo de aprendizaje. Hay muchos países en el mundo que sí apoyan el homeschooling como algo oficial, ¿no? Países como España, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, etcétera, ¿no? Sin embargo, México oficialmente el homeschooling no lo reconoce. ¿A qué me refiero con no reconocerlo? Que no hay ninguna institución que te regule, no hay ninguna escuela que les llaman escuela sombrilla, que te da tu programa académico, que está recibiendo tus evidencias, etcétera, para poderlo aplicar oficialmente aquí. Sin embargo, sí, las familias homeschoolers que ya llevan mucho tiempo también saben que tienen dos maneras de poder revalidar. La primera es a través de una institución oficial llamada INEA. Esta institución que regularmente valida todos los programas de la gente adulta o los mayores de 15 años que quieren revalidar su primaria y secundaria, también se abre para grados inferiores. Solo que en este caso hay una situación. Supongamos, ¿no? Yo que tengo un hijo que va en segundo de primaria y yo quisiera empezar homeschooling a través de INEA, yo me acerco a INEA, INEA me proporciona el material de manera gratuita, eso es algo importante comentarlo, y me tengo que esperar hasta sexto de primaria para que él haga un examen para poder revalidar la primaria completa. Lo mismo pasa en secundaria. Si tengo a mi hijo en primero de secundaria, tengo que esperarme a tercero de secundaria para que sea completo. De esta manera, hacen un examen de conocimientos y pueden tener su certificado de la SEP oficial. Ahora, hay Ok. otro camino que es muy interesante, que es a través de colegios que puedan ser estos colegios sombrillas o que te puedan revalidar en el extranjero. En este caso, por ejemplo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos una comunidad que se llama Consciousness Lab, es una comunidad educativa, y nosotros optamos por este segundo camino. ¿Con qué objetivo? Que no nos tengamos que esperar hasta sexto de primaria o hasta tercero de secundaria para tener un documento oficial, sino que puedes revalidar año tras año. En este caso, por ejemplo, tenemos un colegio que se llama West River Academy, que está en California. Es un colegio que lleva más de 23 años revalidando programas de homeschooling y unschooling. En este caso, nosotros presentamos nuestro programa académico, que ojo, hablamos de nosotros que somos una comunidad, pero cualquier papá puede acercarse a este tipo de colegios independientemente. Presentas tu programa académico que vas a trabajar con tu hijo, la escuela lo valida y simplemente te da de alta, te da un número de matrícula como si fueras un estudiante, ahí común en Estados Unidos. Y entonces, al final del año, tú entregas una carpeta de evidencias en donde pruebas que este conocimiento que está logrando tu hijo se muestra a través de todas estas fotografías, estos trabajos que tú entregas a este colegio, te revalidan y obtienes tu certificado oficial. Pero ojo, el certificado oficial es del país al cual te acercaste, en este caso de Estados Unidos. Y hay un trámite súper sencillo que se llama revalidación de estudios en el extranjero que se hace con la SEP. Simplemente es un trámite que no asciende más de 200 pesos. Tienes que presentar este certificado apostillado junto con unos documentos comunes como el CURP, el acta de nacimiento, etcétera. Y de una manera súper rápida tú puedes tener el certificado del año escolar. Entonces, esta es una manera muy interesante que no muchos conocen porque lo pueden hacer. Hay colegios, digo en este caso, nuestra comunidad acudió a un colegio de Estados Unidos por la cercanía, por que bueno, ya tenemos tiempo trabajando con ellos y también que sabemos que es una manera segura de que nuestros estudiantes tengan año con año el certificado oficial de estudios. Entonces, prácticamente estos dos caminos hay, Manu. Ok, ahora fíjate, aquí estoy tratando de darle respuesta a algunas inquietudes que nos ponen en el chat. Dice por ahí
¿qué recomiendan a los papás que tienen miedo de cambiar de modelo educativo, arriesgarse a hacerlo diferente? E igual, ¿cómo definir la educación que se quiere dar a los hijos más allá de lo que la sociedad califica como lo mejor? ¿Qué dices al respecto, mi querida Mira, Jory? ahí más bien el homeschooling es una oportunidad maravillosa de respetar estos ritmos familiares y decisiones. Y si hago hincapié en esta parte, digo, yo como terapeuta familiar y trabajando, bueno, a través de más de 10 años con familias directamente, me doy cuenta que cada familia tiene un objetivo particular con sus hijos, consigo mismos y en sí como sistema. Por lo tanto, más bien eso es lo que debe de definir. Yo sí recomendaría que si ustedes van a ser papás homeschoolers, si ustedes ya se van a aventar a ser familia homeschoolers, lo primero es comunicarlo a sus hijos, porque nosotros como papás podemos tomar la decisión, pero los niños también necesitan tener este acompañamiento, ¿no? Que vean a los papás muy seguros de por qué se está tomando, el que sepan que es una nueva oportunidad, el que se sientan emocionados, no como un castigo, no como nada así, sí que sea lo más ligero para ellos, pero sí apegados como papás homeschoolers a un programa académico definido. Puede ser, digo, la SEP tiene maravillosos programas en internet, podemos encontrar en su página todas las competencias, aprendizajes esperados, los ejes temáticos que se trabajan año con año en cada una de las secciones. Sin embargo, también hay programas internacionales muy interesantes que pueden complementar el programa académico mexicano. ¿A qué me refiero? Hay una metodología maravillosa que a mí me encanta, que es la metodología STEM, que promueve ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Y esto es para niños que van desde preescolar hasta preparatoria. Entonces, si tú te metes a este tipo de páginas, son páginas totalmente gratuitas en donde tú puedes consultar programas académicos que pueden ir enriqueciendo lo que tú quieres enseñarle a tus hijos. Otro tip que les doy es un programa que se llama el Core Knowledge, que es de donde se basan muchísimos programas internacionales de colegios privados muy reconocidos. Programas, por ejemplo, como el IB, el IPC, ¿no? En el caso de primaria, entonces, también como papás puedes meterte. Hay muchísimas aplicaciones como Khan Academy, por ejemplo, ahí sí se los recomiendo. Khan es con Khan Academy. Es una aplicación gratuita que también pueden entrar, descargar muchísimos juegos interactivos y con eso ir construyendo tu propio programa académico. También, bueno, hay algunas comunidades que están ofreciendo programas que ya están hechos por profesionales de la educación o expertos en el grado académico que tú estás interesado y que también a un precio módico te pueden ir acompañando, ¿no? Ahorita, sobre Ok. todo en la pandemia, se han abierto muchísimas posibilidades. Te digo, desde comprar un programa académico, desde contratar una plataforma, desde ingresar a una comunidad, ¿no? Como la que, así comercial, como Consciousness Lab, que bueno, tenemos tutores de grupo que están dándole clases a los pequeñitos, pero también los están acompañando, pero sobre todo ahí sí hago hincapié. Homeschooling no es entrar a una educación virtual, no es poner al chico 8 horas frente a un monitor, porque sabemos que ante la Organización Mundial de la Salud no es correcto que un niño esté más de 2 horas expuesto a alguna pantalla. Ojo, pantalla es televisión, computadora, celular, tablet, etcétera. Entonces, cuidando eso, si ustedes eligen una comunidad a la cual quieran comenzar a explorar este tema o demás, cuiden que no tenga demasiada exposición a pantallas, porque el niño se va a saturar. Ok. Digo, A ver, espera, porque ahí estás sí, diciendo sí, algo que sí. me parece importante y te voy a lanzar como dos, tres preguntas justo en función de lo que estás diciendo. Ajá. Fíjate, dice por aquí, eh, en homeschooling, ¿cómo el papá o la mamá logran desarrollar el rol de maestro? Uh-huh. Eso es un tema maravilloso. ¿Por qué? Porque el entrar a homeschooling es quitarnos estos paradigmas de la educación tradicional, donde pensamos que al traer la escuela a casa debemos de convertirnos en el maestro que estamos encontrando en el aula dentro de un salón, perdón, dentro de un sistema educativo, ¿no? Lo cual no es así.
No es convertirnos en sus maestros y decir, a ver, ahora yo soy Miss Geraldine, entonces te tienes que sentar y entonces, a ver, todos vamos a saludar y, o sea, no, 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 no es eso. Es encontrar en las actividades cotidianas, en todo lo que se está realizando al día a día, una oportunidad de aprendizaje. Es estar acompañando, no enseñando, es acompañar. ¿A qué me refiero? Te voy a poner un ejemplo muy fácil, ¿no? Estábamos viendo el tema de los 5 sentidos, ¿no? Con mi hijo más grande. Entonces, ahí en esto de los 5 sentidos, no me tengo que sentar a fuerza 2 horas a explicarle lo que es 5 sentidos, no lo tengo que poner a hacer cosas aburridas, ¿no? Para mi hijo, teniendo cosas tan padres como, por ejemplo, decir, a ver, ¿qué sentido estás estimulando en este momento, ¿no? Y me está ayudando a cocinar. Entonces, obviamente, claro, el del olfato, el del gusto, muy bien. De pronto, a lo mejor vamos a hacer otra actividad y empiezo a reforzar el sentido del tacto o el sentido de la vista. ¿Y por qué no regresar y aterrizar esos conocimientos en técnicas muy creativas como por ejemplo un lapbook, ¿no? Un lapbook, así como las laptops, pero el lapbook es, por ejemplo, una manera muy bonita a través de dibujos, a través de imágenes, palabras clave, de poder aterrizar los conocimientos. Y entonces hicimos un lapbook maravilloso en el cual trazamos un pentágono, cada uno de los pétalos que cerraba ese pentágono tenía la imagen de cada uno de los órganos que se liga a los sentidos. Y entonces de esta manera, él, de una manera muy interactiva y muy creativa, se divertía aprendiendo los 5 sentidos. Fue un aprendizaje que fue mucho más significativo que yo lo hubiera puesto, no sé, a sentarse 2 horas frente a, no sé, unos videos o una clase o hablando todo el tiempo de un tema. Y de esta manera es llevar un aprendizaje mucho más natural. Entonces, no es convertirte en el profesor o la profesora, simplemente acompañar el aprendizaje. También algo bien importante es que se promueve la autonomía. Entonces, no es estar las 8 horas que pasan en el colegio frente a él dándole clase, intentando que adquiera esos conocimientos, sino es creando también esta responsabilidad en la cual se creen rutinas, que bueno, creo que es un tema muy interesante que podríamos platicar. También esto de cómo crear las rutinas, los espacios de aprendizaje, cómo invitar a que el mismo niño comience a hacerse responsable de su propio aprendizaje. En mi caso, que también tengo un hijo preescolar que va en segundo de kinder, es maravilloso también cómo él comienza a hacerse responsable de si en el momento vamos a pintar, ¿por qué? Porque pusimos un plástico cristal en todo el piso y lo llenamos de hojas para que él pintara con sus acuarelas o lo que sea, él Ujú. sepa perfecto a dónde ir por el material, qué hacer cuando termina, cómo lavarlo, la batita que usa, dónde colgarla. Y de esta manera, no te conviertes digamos, en el maestro que está todo el tiempo. Te conviertes en el compañero de juegos, en el que ayuda a que ese aprendizaje se aterrice, el que incluso regresas a esta etapa tan bonita de poder contactar con tu niño interno. Que eso a mí, Ok. o sea, yo siendo, por ejemplo, una mujer trabajadora y estando todo el tiempo al pendiente de la vida adulta, de pronto al regresar a esta etapa de homeschooling, a mí también me ha hecho aprender. Me ha hecho divertirme, sentarme en el piso y bueno, ¿qué te cuento, Ve, mano? Jerry, está interesante todo esto que estás planteando. Yo creo, por lo menos a mí me está abriendo un poco el espectro en torno a lo que es el homeschooling. Prácticamente empieza a quedar claro qué sí es y qué no es el homeschooling. Y te platico, en un live anterior hablábamos un poco sobre la diferencia, por ejemplo, entre lo que era el coaching y la psicoterapia, pero al mismo tiempo clarificábamos que dentro de cada una de las ramas había diferentes tipos y estilos de corrientes, escuelas, etcétera. Y yo pienso esto, o sea, hay esquemas constructivistas, tradicionales, Montessori, bueno, cualquier cantidad Waldorf, Reggio de Emilia, líneas sí. para la educación. Y creo que en una forma muy analógica, eh, así como hay tipos de terapias para cada estilo de personalidad o dificultad o necesidad, creo que también
existen modelos académicos que se pueden adecuar a las necesidades de una familia o de un niño en particular. Y fíjate Exacto. que la realidad es que, por ejemplo, yo te escucho muy entusiasmada y te veo como muy motivada con este sistema. Imaginaba la dinámica que hiciste con tu pequeño en torno al tema de los cinco sentidos y toda esta parte. Ujú, Eh, pero también quisiera como que pudiéramos como reflexionar sobre lo siguiente. ujú, Me queda claro que el homeschooling hoy por hoy, frente a esta situación y frente a esta transición que estamos enfrentando, porque el mundo está cambiando, ujú, la forma en la que estamos haciendo muchas cosas empieza a ser diferente. O sea, por ejemplo, veíamos que antes utilizábamos mucho el efectivo. Hoy el efectivo casi no se está utilizando, todo está haciendo a través de medios electrónicos. Hoy vas a un restaurante y ya no te entregan la carta, ya te ponen un código QR, pones tu celular y te aparece en automático la carta y bueno, así un sinfín de cosas están surgiendo y es ahí donde yo digo, pues este tema es un esquema que abre puertas, abre horizontes para otro tipo de posibilidades. Pero por ejemplo, yo quiero ser como muy franco y muy claro en esto. La, la realidad es que no todos los papás o las mamás tienen la paciencia, la tolerancia, la posibilidad, inclusive por sus propias actividades, de hacer este acompañamiento con los pequeños. Y por aquí ujú. en el chat alguien decía, ¿qué pasa ahora con la situación cuando tu hijo te dice que no le gusta tomar las clases en línea? De qué manera lo motivas para que entre con ánimo? Entonces, por ejemplo, yo te decía ahorita, sí me planteas que para tu nene fue como más divertido y fue más práctico y lo motiva y tal, y está padre, pero por ejemplo, ¿qué pasa con aquellos que los tienen en el esquema tradicional, donde se están dando clases en línea? Por ejemplo, tú, desde lo que conoces, porque has estado trabajando en colegios, o sea, con el esquema Claro. tradicional y tal, ¿tú qué le dirías a estas mamás, no? O sea, que de pronto sus pequeños se resisten a estar metidos en la computadora, a estar frente a la pantalla ahí más de 2 horas, cómo motivarlos, cómo ayudarles a esta parte, porque yo te diría, desde el acompañamiento que hago con padres, pues sí busco como primero despertar como cierta conciencia en términos de la importancia que es el ser pacientes, tolerantes, asertivos en la forma de intervenir con los pequeños, este, pero bueno, lo plantearía a tu persona en el sentido de, tú traes esa experiencia, ¿qué les dirías? Claro, bueno, ahí es muy importante aclarar. Esto de las clases virtuales, al 100% con este esquema tradicional, sí, definitivo sí se aleja del homeschooling. Pero bueno, tienes razón. Yo estuve 7 años coordinando un departamento de psicopedagogía, trabajando a la par de neurólogos pediatras, ¿no? De gente que se dedica a evaluar cómo sucede estos procesos de atención y concentración en los chicos. Y sí, definitivo, no está ayudando nada la parte virtual, el estar conectados al 100%. Como adultos, por ejemplo, nuestros ciclos circadianos, que son cada 90 minutos, ¿no? Que haz de cuenta como que nos reseteamos cada 90 minutos y de ahí tenemos que meter un descanso. En los chicos se acorta a relativamente entre 15 y 20 minutos, hablando, por ejemplo, de primaria alta y secundaria, y en los muy pequeñitos 5 o 10 minutos, en los que tienes que estar cambiando de actividad. Si tú le das más de 1 o 2 horas de clase virtual, definitivo, entran en un estado que neurológicamente ya no es apto para el aprendizaje. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ahorita me recuerdas mucho a algunos pacientes que tengo en etapa universitaria y que los he estado acompañando en este momento del homeschooling, bueno, o más bien de las clases virtuales que se están llevando a cabo. Y yo lo que propongo es, ten un espacio adecuado de trabajo. ¿A qué me refiero? Que haya una buena iluminación, pero ojo, si tú los vas a tener enfrente de una computadora porque decides no llevar homeschooling y llevar el aprendizaje virtual, procura Ujú. que la luz no te esté dando directamente hacia la pantalla o que les esté dando de frente. ¿Por qué? Porque eso cansa. Ocularmente es muy fatigante. Entonces, desde ahí la atención se va a reducir totalmente. Ahora, es importante que manejemos estos momentos de aprendizaje muy estructurados. ¿A qué me refiero? Un niño no puede aprender, como te digo, más de 10, 15 minutos sin cambiar de actividad.
Entonces, los profesores ahí sí tendría que ponerse las pilas para manejar algo que le llamamos, los que estamos metidos en el ambiente educativo, una pausa activa. Quiere decir que les van a meter alguna actividad en la cual haya gimnasia cerebral, alguna actividad como párate, muévete, ahora vamos a cantar y vamos a aplaudir y ahora vamos a hacer estos movimientos, ya sabes, de poner el dedo así, los dedos así, cambio y cambio y cambio. Entonces, este tipo de ejercicios de coordinación funciona mucho para que entre clase pueda tener este break mental que les permite estar al 100% en atención. Ahora, otra cosa que yo recomiendo es que se evalúe cuál es el mejor momento para tomar clase. Si hay esta opción que puedan elegir un turno matutino o vespertino, ver particularmente en tu hijo qué es lo que está funcionando. Si no hay de otra, porque ya te pusieron el turno matutino y tu hijo está en pijama desayunando en la primera clase de 7, 8 de la mañana, bueno, que eso es algo muy común, con el gallo y el almohadazo aquí y todo eso, bueno, pues procura, por ejemplo, tener algunos snacks nutritivos, ¿no? Alguna frutita, nueces, algo que haga que de inmediato a nivel cerebral se resete por completo. Y también andar cambiando de espacios. Hay pacientes, por ejemplo, tengo un paciente de secundaria y este paciente, bueno, me dices que estoy todo el día, de verdad, todo el día metido en la computadora. ¿Qué hago, no? Bueno, pues en este caso, yo le recomiendo que sí tenga como diferentes espacios dependiendo su clase donde la pueda tomar. Por ejemplo, la clase de artes la puede tomar sin problema en el jardín, si tienes esa posibilidad. Si no, pues a lo mejor le varías entre el comedor, el escritorio. Hay alguna clase que sí necesites tener al 100% la atención y a lo que me refiero es ir moviendo estos espacios. Y así como cuando nos subimos a un vuelo de 8 horas, que vemos este folletito que dice estira tus piernas para la circulación y todo eso, bueno, pues lo mismo debemos de hacer. Debemos de estimular que el oxígeno llegue a nuestro cerebro y podamos tener una capacidad de retención y de atención mucho mayor. Entonces, sí, papi, les recomiendo, si se meten a Google y le ponen ejercicios de activación cerebral o de gimnasia cerebral, pueden encontrar cosas súper sencillas, desde tomar un vaso de agua hasta como estos ejercicios de coordinación que les comentaba, hacia también otros, ¿no? Bien sencillos, ¿no? El que te agarras la nariz con una mano y la oreja con el otro y de repente cambias y cambias. Bueno, todo eso ayuda para mantener al cerebro al 100% y Ok, a ver, procurar que esta actitud sea muy positiva también. espera. Ahora, siguiendo esa misma línea, acá me ponen en el chat, te están pidiendo 3 a 5 tips para mejorar el aprendizaje. Yo te diría, hazlo de manera general. Dile a los papás que nos están escuchando de Ujú. 3 a 5 tips que pueden favorecer el aprendizaje. Padrísimo. Punto número 1, prepara espacios de trabajo. ¿A qué me refiero? Estos espacios de trabajo, que bueno, ya introduje un poco este tema con esto de las clases virtuales, es importante que tengas el lugar adecuado para que tome clase tu hijo. No es lo mismo sentarte enfrente de una computadora durante 8 horas en una silla de esas todas incómodas ¿Incómodas? naranjas que terminas con un lumbago de aquellos, bueno, a tener unas sillas maravillosas. Por ahí, ya sabes, en estos grupos de mamás y de maestros, promovían las sillas gamers, ya sabes, para los que juegan videojuegos, que Videojuegos. dicen que son las mejores sillas de la vida. Bueno, pues sí, la verdad sí, porque se pasan muchas horas ahí. Y bueno, procura que sea algo como muy cómodo. Ahora, si tú optas por tener un homeschooling, procura siempre tener un espacio donde tenga los materiales a la mano. ¿A qué me refiero? Un papá homeschooler siempre debe de tener Prit, tijeras, foamy, hojas de colores, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, tal vez algunos materiales reciclados como los rollitos de papel de baño, que siempre pueden funcionar como un apoyo para el aprendizaje en casa. Entonces, Ok. procura tenerlo ordenado, pero a la mano del niño. También, si están, de repente me ha tocado, ¿no? Dar algunas clases y pedirle a los niños, bueno, ¿y dónde está tu pintura azul? ¿No? Y el niño así de, mamá, mamá, papá, ¿no? Porque no tiene idea dónde quedó la pintura azul. Entonces, proporciona los materiales adecuados. Eso es algo muy importante, preparar el espacio de aprendizaje.
Ese es el primer tip que te doy. O sea, ese es lo primero primero. Ahora, Vámonos a 3 porque nos quedan 3 minutitos. excelente. Entonces, el punto número 2. Yo te recomiendo que te involucres en la educación de tus hijos. No por ponerlos 8 horas frente a una computadora con un maestro o decir, estamos en homeschooling y ya mi hijo sabe perfectamente qué hacer y ya hace su trabajo sin ningún problema, quiere decir que tú te deslindes de la educación. No, acuérdate que como papá, tú eres el pilar número 1 para la educación en tu hijo, tenga maestra enfrente o no tenga maestra enfrente. Quiere decir que a través de ti va a aprender, va a crecer, va a descubrir y sobre todo genera esta parte de la curiosidad que es maravilloso. El que aprendiste hoy. Oye, te voy a compartir algo que me enteré el día de hoy. Fíjate que las nubes se forman de esta manera porque, y tu hijo va a ir creciendo. Okay. Involúcrate en esta etapa. Es una etapa muy cortita. En cuanto menos lo pienses, tu hijo ya está en la universidad, ya se está graduando y él va a ser el modelo de esta nueva familia que tú comenzaste a sembrar. Muchas Y gracias, bueno, Jerry. como punto número 3, bien importante, maneja hábitos saludables, una buena alimentación, el dormir 8 horas, el que tus hijos tengan una rutina es parte de un hábito saludable. Si tú no tienes una rutina, va a ser difícil que tu hijo se pueda acostumbrar, porque biológicamente necesitamos, nuestro cuerpo físico necesita una estructura para poder funcionar, el acostumbrarse a levantarse a cierta hora, a tomar los alimentos a esta otra, eso va a ayudar muchísimo. Y como parte de hábitos saludables, dale responsabilidades. Eso no sabes, no solo en cuestión estructural, eh, emocional y mental le va a ayudar, sino también físicamente. ¿Sabían ustedes que exprimiendo la ropa, cuando la lavamos así en el lavadero, favorece al proceso de la lectoescritura? Bueno, ese es un tip que les doy. Pongan a sus Ok. hijos a exprimir y a lavar si quieren fortalecer los músculos de la mano. Entonces, todo ese tipo de cosas ayuda. Muy bien, Jerry. Pues muchas gracias por estos tips. Gracias por haber participado en este espacio y compartirnos de tu experiencia, de tu conocimiento sobre todo este tema del homeschooling que a mi gusto ha causado como mucha polémica y ha despertado una serie de debates. Yo solo para cerrar quisiera como retomar algunas ideas. Em, incluso integrando cosas que ahorita tú estás diciendo. Yo pienso que cada familia tendría que hacer un análisis y una evaluación muy importante de cuál es el mejor esquema o sistema para sus hijos en función incluso de sus circunstancias, porque como lo mencioné, pues sí, digo, cuando una mamá se dedica de tiempo completo a los hijos, pues podría pensar de lleno esta parte como una posibilidad muy viable, y probablemente hay otros que no, que finalmente se tendrán que ir adecuando a las circunstancias que tenemos hoy en día, que es la educación en línea, y tendrán que seguir buscando alternativas y estrategias para poder acompañar a sus pequeños, que yo creo que, por ejemplo, ahí viene algo importante. No sé cómo lo has vivido tú, pero yo vengo viendo cómo al paso del tiempo, de pronto a los maestros, a las escuelas, se les ha venido delegando más responsabilidad de la que en realidad les toca. Yo lo pienso así, en casa se tendrían que enseñar ciertas cosas que se espera que de pronto la escuela venga y supla esa enseñanza. Y entonces ahora que los papás están viviendo a sus hijos con la conducta que tenían en los colegios, están empatizando mucho con lo que le pasaba a las maestras. Y eso es algo importante. No es un tema aquí de rivalidad, de competencia, de quién lo hace mejor, ni nada por el estilo. Hace tiempo yo di una conferencia que se llamaba Padres contra Maestros, vincularse o perderse, y justo el mensaje iba en esta dirección. En la medida que entendemos que uno como papá elige la escuela que considera que es la más apropiada para el tipo de educación y formación que le quiere aportar a sus hijos, está estableciendo una alianza con ese colegio y esa alianza tiene que buscar el beneficio del niño y vamos, o sea, hoy más que nunca creo que necesitamos hacer ese tipo de alianzas porque pues nuestros niños lo van a requerir para sortear lo mejor posible esta experiencia de las clases en línea que podría perfilarse ya para un sistema más estructurado y más formal, ya se venía haciendo en algún sentido,
El asunto es que pues, nos agarró un poco por sorpresa en diferentes sistemas o niveles educativos, y eso es algo que hay que ir como pensándolo, ¿no? Y finalmente, para mí un concepto clave en todo esto es la adaptación, el juicio de realidad. Que nuestros hijos entiendan que la vida siempre les va a poner diferentes situaciones y retos a los cuales ellos tendrán que adaptarse, tendrán que resolver y en algún sentido hasta ser resilientes. Yo agradezco mucho a todas las personas que nos hicieron favor de conectarse esta noche para escuchar un poco acerca de este tema. Me queda claro que Jerry podría aventarse sesiones y sesiones Sí. compartiéndonos muchas ideas en torno al homeschooling. Lamentablemente el tiempo ya nos comió, y queremos ser respetuosos con los tiempos que estamos programando. Los invito a que la próxima semana nos sigan en otro live que ya tenemos preparado. Nuevamente vamos a regresar a un tema enfocado a la pareja y con una situación ahí media escabrosa, un tema que también genera mucha polémica, que es el tema de la infidelidad. Y ahora es infidelidad en tiempos de pandemia, ¿no? Muchas gracias a todos, que tengan una bonita noche. Gracias, Jerry, por tus Gracias a ti, aportaciones. Manu. Bonita noche a todos. Nos vemos. Bye, bye.